Asociación de Remo Tradicional patrocina este programa. Bonisilla patrocina este programa. Pollo San Juan patrocina este programa. Muy buenas tardes. Es lunes, un lunes más donde el patrimonio se acerca como una tradición a este rinconcito de PTV. Ya saben que empezando la semana también comenzamos con la cultura de Málaga, con todo aquello que tenga que ver con nuestras tradiciones, que nos forme en nuestro patrimonio y que haga de este programa pues aquella pantalla, aquel universo que les indique qué se puede ver en Málaga, qué hay en Málaga, qué somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y hoy vamos a irnos, como ya empieza a hacer ya el fresco de verdad, vamos a cubrirnos y nos da pie porque ese cubrimiento con una especial tela va a ser hoy nuestro programa identificativo y estarán pensando, ¿y de qué está hablando? Pues ya verán cómo es uno de los mayores descubrimientos, también uno de los mayores secretos por otro lado, una de las mayores fascinaciones. Pues hoy nuestro programa va a ir dedicado en torno a unas publicaciones que nos van a traer a este programa la sábana santa, la sindón, el paño de Turín, todo aquello que tenga que ver con ese paño, ese trozo de tela en el que se prevé por muchos investigadores, por muchas investigaciones, que fue el que cubrió, el que amortajó el cuerpo de Jesucristo después de su muerte, así como otros piensan pues que simplemente puede ser una pintura o una réplica determinada, muy bien hecha, eso sí. Así pues, hoy vamos a hablarles en torno a dos publicaciones, hablándonos sobre esta sindón, esta sábana santa de Turín, de estos aspectos. Pero ya saben también que en toda nuestra programación pues les presentamos dos terminales, dos smartphones, dos móviles de última generación para que puedan acudir y, por ejemplo, ver a través de la app, de los diferentes buscadores que pueden introducir en estos móviles, pues por ejemplo, todos aquellos datos sobre la sábana santa. Datos que contratarán a través de PTV por estos móviles, estos smartphones Wico de última generación, con esa pantalla AMOLED, con ese sistema Android, con esa cámara frontal y trasera, y vivirán dentro de esa tecnología, de última tecnología, con estos dos móviles inteligentes, que no es otra cosa que lo que significa smartphone. Así pues, ya saben que un técnico de esta casa, si llama al 1650, les atenderá, les dirá las características y también la forma de pago, o realizándolo en un solo pago o realizando unos pagos aplazados para mayor comodidad. Tendrán en su poder estos dos smartphones, uno de ellos evidentemente, si quieren los dos pueden comprarlos los dos, pero tendrán a su disposición estos Wicos smartphones de última generación. Así es como entramos siempre en este lunes, abrimos la semana. ¿Por qué decían que los lunes era un día pesado? Se nos hace pesado, pero con programas como este vamos a hacer que sea más liviano el tránsito hacia el martes. Liviano siempre es el tránsito de nuestra historia, puesto que todos los personajes que han formado Málaga de una u otra manera intentamos que estén en este programa. Y hoy nuestro microespacio va dedicado no a un malagueño, pero sí a un malagueño adoptivo, como fue el padre Andrés Jordén, el investigador, el historiador del arte, el padre, el agustino Andrés Jordén. Así pues, vamos a saber más sobre este personaje y este hombre de letras e investigador que dedicó toda su vida a la investigación de temas malagueños. Padre Andrés Jordén. Andrés Jordén Simón, el padre Andrés, era un agustino que nació el 29 de abril de 1904 en Fuentencalada, Zamora. Tras finalizar los estudios eclesiásticos en el Escorial y la carrera de filosofía en Sevilla, fue destinado a Málaga en 1944. El padre Jordén era licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla, especializándose en Historia del Arte. En el Colegio de San Agustín de Málaga ejerció de prior y de director hasta 1972. Dedicó su vida al estudio y a esclarecer el pasado histórico de Málaga, constituyendo un ejemplo y un modelo de actitud
para las nuevas generaciones de investigadores malagueños, pudiendo hablarse de un antes y un después de la investigación en Málaga, siendo el padre Jourdain pionero y cita ineludible. Miscelánea histórica malagueña será su primera obra, a la que le seguirán ensayo histórico documental de los maestros plateros malagueños, siglo XVI y XVII, pintores y doradores malagueños, siglo XV y XIX, escultores y entalladores malagueños, siglos XVI y XIX, arquitectos y canteros malagueños, o siglos XVI y XIX, historia documental de las cofradías y hermandades de pasión de la ciudad de Málaga, en colaboración con Sebastián Subirón. La imprenta en Málaga y la orfebrería en Málaga serían otras de sus obras. Maestros plateros malagueños del siglo XV y XIX, historias de la construcción de la Catedral de Málaga, fortaleza, murallas y puertos de la ciudad de Málaga, así como historia de Málaga, anales del Cabildo Eclesiástico malagueños, testamentos, capillas, enterramientos, fundaciones, gremios y donaciones. Tomó posesión como académico de las Bellas Artes de San Telmo el 5 de diciembre de 1951, académico correspondiente de la Sevillana de las Buenas Letras y académico de número de las Bellas Artes de Málaga, más tarde académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Recibió el título de hijo adoptivo de Málaga el 5 de mayo de 1984, falleciendo a los 82 años el 7 de diciembre de 1986. Sin duda alguna, uno de los referentes a la hora de los estudios malagueños, todos aquellos que hemos pasado por la Universidad de Málaga, que nos hemos adentrado alguna que otra vez en cualquier tipo de estudios relacionados con personajes de Málaga, plateros, bordadores, Semana Santa, las hermandades y cofradías, el Cabildo Catedralicio, la Catedral de Málaga, todo aquello que puedan imaginar que surgió en Málaga y que quedan los legajos en el estudio de los archivos y en el estudio de nuestra historia, fue tratado por el padre Andrés Jourdain, también ayudado en alguna ocasión por Subirón, en ese tratado que hicieron, el primero de los grandes estudios que se hizo sobre la Semana Santa de Málaga y sobre la historia de las cofradías y hermandades de Málaga. Y hoy les estaba diciendo que vamos a hablar de la Sindón, de la Sindone, del paño de Turín, de la sábana santa de Turín, de diferentes maneras se nombra, se dice y se habla. Y está muy en boga y en estos días ha saltado a la palestra también informativa, puesto que sabrán, y si no se los decimos nosotros, que se ha retirado la lápida, el mármol, la piedra que cubría el Santo Sepulcro de Jerusalén, después de más de 200 años sin realizarse ninguna gestión en torno a esa retirada o a ese tratamiento de la piedra del Santo Sepulcro, y eso nos ha llevado también pues hablarles de la sábana santa de Turín, sobre todo porque se están llevando a cabo unos maravillosos y espectaculares ciclos literarios, ciclos donde se pone de manifiesto diferentes tipologías de literatura en torno al restaurante Lo Bueno, que hace unos ciclos literarios, unas presentaciones de escritores, y en ese restaurante se presentaba o se representaba la semana pasada ese encuentro con dos escritores. Y hoy estamos con uno de ellos, principalmente porque es el autor de dos ediciones en torno a esa sábana santa, a la Sindone. El trayecto de un destino fue la primera de las publicaciones que realizó Óscar Recio, que es escritor a tiempo parcial, ¿no, don Óscar? Muy buenas. Muy buena. Sin duda, un mundo apasionante por todo aquello de secretismo, de historia, de religión, de la Sindón o la sábana santa de Turín. Tiene todos los componentes necesarios para una novela, para una investigación y para apasionar, ¿no? Tiene para escribir casi una enciclopedia, porque aparte de que existen bastantes libros escritos al respecto,
algunos enfocados única y exclusivamente en un sentido histórico, otros más enlazados también con la ficción, otros exclusivamente de documentación, pero si uno tira del hilo te das cuenta que la Sábana Santa o la Sagrada Síndone ha generado bastantes polémicas desde, por supuesto, desde que se hizo la famosa fotografía del abogado y concejal Secundo Pía, que fue el detonante de descubrir que era un negativo fotográfico, para acá, sin duda. Pero hacia atrás, si empezamos a tirar del hilo, resulta que la hemos encontrado bajo otras denominaciones a lo largo de la historia y que ha aparecido y desaparecido en distintos puntos geográficos sin que se haya llegado a enlazar realmente qué es lo que había ocurrido hasta recientes estudios históricos que han conseguido, por eso el libro se llama así, El trayecto de un destino, que han conseguido desilvanar esa madeja que te decía, bueno, ¿qué sucedió con la Sábana Santa desde que desaparece en el sepulcro de Jesús hasta que llega, no a la Catedral de Turín, que la Catedral de Turín es el sitio que todos sabemos dónde está, pero bueno, hasta la iglesia colegiata de Santa María del Lirey, que es donde hace su primera aparición en 1356. Pero precisamente por ese trayecto de la Sindón es mucho más amplio, ahora según los estudios últimos, es muchísimo más amplio de lo que se tenía pensado en un principio. Claro, si es que en realidad, el otro día lo comentábamos en la presentación, que normalmente uno tira de los archivos históricos para ir descubriendo los hechos del pasado, y en este caso nos hemos tenido casi que basar en lo sucedido en el estudio científico de la propia reliquia en sí, que esto se llevó a cabo el proyecto Sturben en el año 1968, me parece que fue, y luego salieron los resultados del carbono 14 en el 89, que fueron los que dijeron, ya es falsa, ¿no? Todo muy cuestionable, hay opiniones para todos los gustos, pero el estudio de la Semana Santa resulta que iba desvelando que había muchas cosas que no concordaban con lo que se presuponía que era, y más aún con los datos que luego en la prueba del carbono 14 había reflejado, y se le encargó a 3 estudios, a 3 laboratorios diferentes, y cada uno con un margen de error de más o menos 100 años daba una datación aproximada entre 1300 y pico, 1400 y poco. Bueno, todo ello, como tú bien decías, y aunque nosotros ahora después seguiremos indagando en ese legado y en esa trayectoria a través de estas 2 ediciones, se ponía de manifiesto la semana pasada en unos encuentros literarios, en unos encuentros que el restaurante Lo Bueno está realizando en torno a la cultura, y hay una persona que lleva y dirige estos encuentros, patrocina culturalmente estos encuentros porque los presenta, los gestiona y los lleva a cabo, y algunos de los televidentes nos han preguntado que por dónde andaba don Antonio Márquez, y don Antonio Márquez pues anda en cuestiones como esta, ¿no? Don Antonio Márquez, muy buenas tardes. Muy buena, ¿cómo estamos? Me alegro mucho de escucharos a todos. ¿Cómo estáis? Nos alegramos también de escucharte, y más en este programa. Antonio, decíamos que andas, entre otras cosas, pues con esos encuentros literarios, esos ciclos que se están organizando en el restaurante Lo Bueno, que llevan a cabo pues situaciones de encuentros como la puesta en marcha y la puesta en escena de este libro en torno a la Sábana Santa, como fue la pasada semana, ¿no? Pues sí, efectivamente. Bueno, la cultura, la literatura, la gastronomía en Málaga, evidentemente tiene mucho que contar, y a partir de ahí ocurre un ciclo, se nos ocurre a varios, le ponemos nombre por maridar ambos productos como sopa de letras. Y es que precisamente los autores puedan presentar sus libros, los lectores puedan conocerlos de primera mano, pueda haber una tertulia final, pueda todo ocurrir en un ámbito que quizás no sea el cotidiano y el habitual. Pero ahí es donde está la grandeza de los libros, en conseguir que al final sea parte de nuestra vida en cualquier lugar. Y la verdad que la familia Reche Puerto pues ha ofrecido su restaurante, ha hecho una obra que permite ahora esta actividad, tenían ganas, se cumple ahora el 50 aniversario en el año 2017, y quieren devolverle a la ciudad precisamente pues todo ese cariño que ha venido dando, ¿no? Y llevamos desde el mes de octubre, ya tenemos afortunadamente lista de espera hasta el mes de diciembre completo, por lo cual ya estamos en enero,
Y la diversidad de los libros es lo que enriquece el ciclo, y especialmente el que sean de autores malagueños, su gran mayoría, que no todos, que tampoco es exclusivo que sean malagueños, pero por ejemplo como Óscar y Carmen, que estuvieron en un encuentro de autores la pasada semana, pues nos propicia una visión distinta, nueva, cercana, y especialmente cómo podemos acceder a los libros de una manera natural, que es lo que busca este ciclo de Soga de Letras. Antonio, decías tú que un ciclo multicultural, multidisciplinario, en torno ya no solo a la publicación y a la edición de libros por autores o no malagueños, sino también que toca el flamenco, los cantes, la gastronomía. Verdaderamente se pone de manifiesto pues la rica cultura que tenemos ya no solo en esta tierra, sino en nuestra región, en nuestra comunidad, y que se pone de manifiesto en estos ciclos, ¿no? Efectivamente, el jueves 17 de noviembre pues tendremos a las 7 de la tarde la presentación, por ejemplo, del libro Flamenco, que es de Paco Moreno Ortega, y que evidentemente es un libro muy didáctico para todas aquellas personas que en un momento dado quieran acceder al flamenco y no tengan ese conocimiento de los flamencólogos, ¿verdad? Bueno, pues este libro ayuda. Y es un libro de 600 páginas. Estamos hablando de un libro editado por una editorial malagueña, por un autor malagueño, que todos conocemos a Paco Moreno Ortega, y que además de escribir y hacer libros, lo que hace precisamente también es pintar, ¿no? Así que todo ese arte, en un momento dado, lo podemos tener allí al alcance de la mano. Y conocer a los autores, y esto es muy importante. Los libros necesitan también de que sus autores hablen de ellos mismos. Y por supuesto entendamos con qué enfoque se ha creado esa obra. A partir de ahí tenemos libros desde la historia de la humanidad, de que la humanidad es humanidad como tal. Una de las primeras cosas con la escritura cuneiforme efectivamente fue dejar un legado, y ese legado que siga manteniéndose en el tiempo. En Málaga tenemos mucho de esto, muchísimo, y como yo sé que a mis compañeros de siempre les encanta que yo nombre a los fenicios, pues en algunos de los libros también hablaremos de fenicios. Así que yo invito a todo el mundo a que asista y por supuesto a la audiencia de Procono Televisión, de PTV Málaga, a ustedes que estáis en el plató, que nos veamos allí para sobre todo compartir, que es lo importante, y que ojalá este mismo ciclo pues se pueda, y lo voy a decir tal cual, se pueda copiar incluso por otros establecimientos y demás, y al final sea la cultura y el mundo del libro el que triunfe, porque una sociedad sin libro y sin conocimiento es esclava de sí misma, y el libro siempre te da libertad, siempre te da la sabiduría. Pues don Antonio Márquez, un placer, como siempre, y estaremos atentos, como bien sabes, a esos ciclos con los amigos de Lo Bueno y a esas puestas en marcha de todo aquello que tiene que ver con la cultura y que se traslada en forma de ciclo y en forma de habitar con aquellos que realizan, escriben y llevan a cabo la cultura en el restaurante Lo Bueno, y siempre nuestro agradecimiento, Antonio. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. No he podido estar allí físicamente por cuestiones de agenda. Un saludo a todos los compañeros, un saludo también a toda la audiencia y especialmente a todos los que o preguntan o dan muestras de cariño. Son muchísimos años de contacto y así me lo transmiten, pero que lo importante es que una casa como es PTV Málaga continúe en la senda que siempre tiene encomendada, que no es otra que la de hacer Málaga y hacerla de la manera que lo hace el programa Patrimonio y Tradiciones que tú bien ahora presentas. Así que un saludo a todos y muchas gracias. Muchas gracias. Pues nosotros seguimos en ese ciclo. Se presentó, como decíamos, el legado de la Sindón, Sindone, como queramos pronunciarlo, y este trayecto de un destino. Y hablábamos con Óscar Recio de que precisamente la Sindón, la Sábana Santa, ha sido muy viajera. Ha estado desde su origen en Jerusalén, ha pasado por Francia, Inglaterra, algunos de los ingleses la han tenido, personalmente no en Inglaterra, evidentemente. La Casa de Saboya,
diferentes órdenes sacerdotales, ha estado en los templarios, que es otra historia, que los templarios la rescataron, ha estado en coronaciones de reyes o en eventos reales que la han requerido como paño santo. Verdaderamente el bagaje de viajes de la Sábana, por miedo también a guerras mundiales como las que ha pasado, por miedo a situaciones políticas, sociopolíticas en los lugares en los que se ha encontrado, ha hecho que la Sindón sea una de las reliquias o de los objetos religiosos, sociales más viajeros de nuestros días, ¿no? Y eso estamos hablando nada más que de la parte, digamos, de la historia moderna conocida, que es a partir de esa presentación que yo te he comentado antes, en 1356, que es cuando se produce esa primera ostensión pública para el mundo moderno. Pero si tiramos hacia atrás, podríamos hablar de esos otros 14 siglos, que es lo que la mayoría del público desconoce, porque realmente es un estudio histórico reciente, no es una cosa que sea desde hace muchas décadas, no, es un estudio bastante reciente, y lo que se ha conseguido es enlazar cómo ha pasado desde Jerusalén a Turquía, desde ahí a Santa Sofía, cómo ha pasado a través de las distintas manos para llegar a Francia y posteriormente finalmente a Italia, bajo el mecenazgo de la corona de Saboya. Pero claro, estábamos hablando antes de la presencia de algunas pruebas científicas que decían que la Sábana Santa ha tenido que estar, por el polen microscópico que ha aparecido en ese estudio que hablábamos antes, en el proyecto STURP, de plantas que eran exclusivamente autóctonas de esta zona. Y resulta que su viaje, como tú has estado comentando, está perfectamente delimitado desde 1356 hasta su ubicación definitiva en la Catedral de Turín. No existe ninguna duda, no hay ningún vacío en ese tiempo. Se sabe dónde ha estado en cada año, en cada lugar. Entonces, ¿qué ha sucedido? Si es de esa época, como afirmaba el carbono 14, no habría que tirar del hilo hacia atrás, pero si la prueba del carbono 14, como parece que algunos estudios modernos refrendan que hay una datación incorrecta, no por la metodología de la prueba en sí, sino por otras cuestiones que son más complicadas, qué ha sucedido con ella y dónde ha estado, ¿vale? Y encontramos que, oye, si una reliquia, probablemente una de las más o la más importante de la cristiandad, en un momento en el que hay guerras medievales, en la expansión del Islam por la zona de Oriente Medio, nos aparecen plantas, polen microscópico dentro de esa sábana, ¿en qué momento ha ido a esos lugares? ¿Cómo tú puedes justificar que mandas una de las reliquias más importantes de la cristiandad a una zona que está ocupada por el Islam, que en ese momento es el mayor adversario de la cristiandad en cuanto a pugna por poder, tanto político como militar, etcétera? ¿Pondrías en riesgo algo así a manos de una zona políticamente controlada por los musulmanes en ese momento? Pues la lógica te hace decir que no, y además que no existen documentos históricos que lo refrenden. Entonces, si no está documentado, si es incoherente llevar una cosa que los cristianos veneraban y valoraban tanto, ¿en qué momento ha estado y por qué tiene esa presencia de ese polen microscópico de esos sitios? Entonces, te hace replantearte que ha debido estar antes. ¿Cuándo? Ahí es cuando se empieza a averiguar que, al parecer, la Sacra Síndone o la Sábana Santa ha estado a lo largo de la historia bajo otras denominaciones. Pero, en lugar de estar completamente extendida y verse la imagen del cuerpo tanto de frente como de espaldas, como nosotros la conocemos hoy, ha estado doblada primero por la mitad y luego en 4, dejando solamente visible la parte de la cara. En ese momento se le llamó tetradiplón, que significa eso, doblado en 4, ¿no? ¿Por qué se hizo de esa manera? ¿Por qué estuvo doblada en 4? Porque a partir del martirio de Jesús, en el momento que empieza Roma a considerar la religión católica como religión oficial, a partir del emperador Constantino, se considera que es un acto casi sacrílego mostrar la tortura y la pasión que ha sufrido Cristo. No se debe exhibir
Primero, cómo Roma se ensañó, ¿no?, con él. Y luego, por otro lado, si esto se lo has hecho a la figura de vuestro Dios, que no puedes hacer con la figura del César o del rey o del el mandatario de la provincia en la que estuviese en aquel momento. No es conveniente. Si tú veneras a alguien, no puedes decir lo he torturado encima. Claro, Óscar, además, ese doblez, esos pliegues realizados, quedando solo una estructura más o menos cuadrangular, donde se ve o se visiona un rostro, o se advierte un rostro, también lo identifica con la forma en la que tiene ahora, y me explico. Si se guarda ese trozo de tela doblada en un cofre de plata y hay un incendio, el incendio alcanza una temperatura en un momento determinado en el lugar donde habitaba la sábana santa, en ese cofre de plata, Sí. y la plata al fundirse por las altas temperaturas cae a la sábana santa y la agujerea, que Sí. son las partes que vemos. Pero ahí te pondría un matiz, eso es posterior. Es decir, la sábana santa se puede observar que ha estado doblada en esas 4 partes en el momento que se le llamó tetradiplón, también mandilión, se le ha llamado de varias formas, según en el sitio en el que se haya encontrado, pero una vez que llegó al Irey, ahí se extendió y se hicieron ostensiones cogidas con las manos, además, con lo cual también había Sí, transferencias. porque también se sacaban a balconadas, se Exacto, enseñaba. Exacto. Y luego ya, después, cuando ya llegó a Turín, ahí es cuando ya sí se le diseñó una ubicación definitiva y hablas de ese incendio que se produjo, de esa urna de plata, que tenía otros dobleces, que también aparecen reflejados en la sábana santa. Es una tela de lino, muy antigua, y si ha estado doblada durante décadas o cientos de años por algún tipo de razón, como es el caso de para no mostrar las heridas, o como es el caso de para guardarlo en un cofre como mecanismo de seguridad, dentro de además de un cristal blindado y muchísimas medidas que tiene en su capilla, que está totalmente blindada y cerrada, ¿no? Esos dobleces nuevos sí quedan también marcados y además son más tenues, porque ha estado menos siglos. Y esa es la circunstancia, que tenía esa forma cuadrada, como comentábamos, porque la anterior es más bien rectangular, es la que ha provocado que al fundirse parte de la plata en uno de esos incendios, cayera en una de las esquinas y viésemos esas marcas longitudinales, al desdoblarla, que comentamos con forma de rombo, ¿no? Claro que eso es lo que nos lleva a la explicación, entre otras cosas, de, bueno, ha sufrido un incendio, después de ese incendio sufrió dos, posterior otro, después del primero sufrió un remiendo. Unas monjas pues colocaron una tela, una tela también, remendaron de alguna manera esos huecos que provocó el incendio, y todo eso nos lleva a pensar que ha habido una manipulación de la sábana, con lo cual te hace advertir por algunos científicos, algunas pruebas actuales o no, que del carbono 14 puede estar equivocada en base a que haya entrado en contacto la sábana santa con muchos materiales, con muchos momentos que desvirtúen ese carbono 14, ¿no? Ahí vamos a entrar ya en profundidad, esto ya es más complicado. A ver, evidentemente cuando se realizaron las pruebas del carbono 14, no se es tan estúpido como para cogerla de la zona de los remiendos. Se sabe que es posterior y no se ha hecho de esa zona para decir, bueno, es que esto se ha hecho, la datación de esta tela es del siglo XIV porque la hemos cogido de una zona remendada como consecuencia del incendio. No, no es ese el motivo. Se coge de uno de los laterales. Y sí es cierto, aunque no se sabe realmente, que esos laterales, de haber hecho extensiones, de sostenerlos con las manos, se hace de una de las esquinas, pueden haber provocado un deshilachado de la tela durante esas manipulaciones, y que ese deshilachado de la tela, que además está trenzado en forma de espiga, con un mecanismo muy arcaico, se pueda haber reconstruido de una manera manual en algún momento de la historia, ya sea a consecuencia de ese incendio o muy anterior a ese incendio, ¿no? Si esas fibras de lino pudieron ser posteriores, añadidos, desenlazados, y de ahí se ha sacado la datación, pues puede ser una teoría, pero no hay nada ni que diga ni que sí ni que no.
Si tuviésemos que entrar a por qué ha fallado el carbono 14, entraríamos casi más en el mundo de la ciencia, en el mundo de la paraciencia. Porque antes comentabas que algunos estudiosos de la sábana decían que la sábana santa se consideraba como una obra realizada por la mano del hombre y que incluso se les ha dicho que es una pintura. La pintura, a raíz de los estudios del Proyecto Sur, está absolutamente descartada. No hay ningún tipo de pigmento. Exactamente, es absolutamente imposible que sea pintura. Que hubiera impregnado el lino y hubiera permanecido en el lino más allá de la superficie sola en la que está tocado el lino, que está solo tocado por la superficie, no hay nada que... Hay muchas razones para... Vamos, es bastante fácil de demostrar si es pintura o no es pintura, porque lo único que tienes que hacer es un simple rascado manual y si te llevas pigmento, evidentemente lo hay, y si no te lo llevas, pues no lo hay. Pero aunque no fuese esa la causa, aunque se hubiese pintado de otra manera, vamos a suponer con un producto químico, en lugar de con pintura, vamos a utilizar un oxidante o algo así, y vamos dándole la figura, vamos a utilizar agua oxigenada, vamos a darle la figura de ese cuerpo de una manera muy manual y luego vamos a someterlo a calor o algo así, una reacción química, que es una de las teorías que se manipulan como posible origen de esa imagen sindónica, ¿no? Vale, si hiciera de una forma deliberada, manual, la aplicación de ese producto químico tendría una direccionalidad de sentido. Y eso quedaría impregnado en cada fibra de hilo, porque estamos hablando de un microscopio electrónico que es capaz de coger y descomponer perfectamente si esto se ha impregnado en una dirección, y no es el caso. No tiene ni pigmentos ni direccionalidad. Por lo tanto, la manipulación como pintura o como obra artística pintada, ya sea con pintura o con cualquier producto químico, eso está totalmente descartado. Teníamos que buscar otra explicación. Reacciones químicas, radiación, es una de las teorías más potentes. Pues vamos a seguir, como ven, un tema apasionante. Tendríamos para una enciclopedia y para horas de programa. Pero nosotros vamos a seguir después de estos anuncios publicitarios, vamos a impregnando de estos anuncios y volvemos con la sábana santa, con su trayectoria y con el legado de esa Sindone. La Asociación de Remo Tradicional organiza la Liga Provincial de Jávegas Diputación de Málaga, que se celebra en verano desde Vélez hasta Mijas. Contamos con participantes del Club de Remo Faro Torre del Mar, Club de Bogadores Rincón de la Victoria, Club de Remo Cala del Moral, Club La Espadilla del Palo, Asociación de Remo de Pedregalejo, Club San Andrés Huelin, Remo Torremolinos Carihuela, Remo Mijas. Llama y podrás competir a bordo de una barca típica malagueña. Ya somos 350 deportistas en categoría infantil, femenina, veteranos y senior. Bonisilla, especialistas en suministros para la hostelería. Contamos con una exposición de 3.000 metros cuadrados con gran variedad de artículos: maquinaria, mobiliario, menaje, higiénicos, cristalerías, vajillas, cuberterías, cuchillería, limpieza y menaje de un solo uso. Alquiler de menaje y mobiliario para sus celebraciones. Bonisilla, mayor variedad, mayor surtido y mejores precios. Bonisilla, proveedor de hostelería líder en la provincia de Málaga. Agencia Municipal de Colocación. Un espacio para el empleo. Malagaempleo.com.
Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey junto al Mercado Central. Abrimos de 10 a 9 y media. Festivos de 11 a 3 y media. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados. Más de 50 años haciéndolos. Acompañados de patatas, pimientos fritos y nuestras salsas de alioli, brava o mojo picón. Contamos con servicio a domicilio. Llámenos. Málaga, ¿cómo te quiero? Yo respeto el horario de depósito de la basura, de 21 a 23 horas. Y en el reciclaje, cada uno a su color. ¿Y tú? Cuido Málaga. Infórmate visitando nuestra web y nuestras redes sociales. Málaga funciona. Ayuntamiento de Málaga. Volvemos y como les decíamos, lo hacemos siguiendo, hablando de la Sábana Santa, de esa trayectoria que se ve reflejada en el libro que presentábamos de Óscar Recio Callejón, la Sindón, el trayecto de un destino, Sindones, trayecto de un destino, y la segunda de las publicaciones que el pasado semana se puso de manifiesto era esta, que es el legado de la Sindones, que es la consecución al primero de los trabajos de Óscar Recio. Un mundo apasionante, como hablábamos con él, hemos visto pues esa trayectoria, esa cantidad de desplazamientos que desde Jerusalén hasta Turín ha tenido la Sábana Santa desde que los conocemos, y advirtiendo que anteriormente a ellos pues pudieron existir algunos más. Hemos estado hablando de la referencia a que pudiera ser una pintura realizada en el siglo XIV por esa prueba del carbono 14, siglo XIV-XV, la trascendencia del polen en la fibra, en el lino y en el trenzado del lino, y después llega Óscar al convencimiento que tienes que ahondar más en la Sábana Santa, aparte de esa trayectoria y todo, y genera una novela o un trayecto novelístico de esa Sindón, que es lo que te lleva a esta segunda edición. Claro, en realidad la primera novela surge tras la exposición que se hizo en la Catedral de Málaga en el año 2012, en relación al estudio más reciente de la Sacra Síndone, donde pudimos admirar que ahí en la contraportada de ese primer libro lo podemos ver la obra de la Sábana Santa de Maestro Miñarro. Yo hablé con él, me dio autorización para utilizarlas en la fotografía, además fue encantador. Y bueno, aparte de ese estudio, digamos, anatómico, científico y tal, me surgió también el conocimiento histórico que hemos estado comentando, de cómo ha ido pasando de manos de unos reyes a otros por distintos países, pero me surgió una duda de qué sucedería en caso de que... lo que pasa es que no quiero decir exactamente qué chispa se me despertó en la cabeza, porque es la causa y el desenlace de la trama de ese primer libro. Pero me saltó algo en la cabeza y digo, si se descubriera tal cosa, ¿qué pasaría? Y eso me provocó a mí una inquietud interna, y digo, yo de esto se podría escribir un libro, y lo que hice fue escribirlo. Eso me enlazaba con la posibilidad de hacer una novela de ficción, un thriller policíaco. Un thriller policíaco que combinase al mismo tiempo un capítulo histórico con un capítulo policíaco, que al final las dos novelas paralelas desembocaran en un final común. Cuando vamos desarrollando ese thriller policíaco que hay en la primera novela, es cuando descubrimos, porque el thriller policíaco va en torno al robo de la Sábana Santa en la Catedral de Turín, te vas quedando con la esencia de esos personajes, y al final tú
sabes quién juega cada papel en esa novela de ficción. Pero aunque ya resuelves ese caso, necesitas saber qué sucede con esos personajes después. Y eso invita a hacer una segunda parte. Decías tú, hablábamos antes que es una novela con una trama de ficción, pero que tiene unos componentes históricos en torno a la sábana y por la investigación, los estudios y todo el tiempo que has pasado en torno a la observación de los diferentes estudios y de la propia varios meses de investigación. Con lo cual está fundamentada, es una novela, no es una novela histórica al uso, pero sí tiene componentes históricos, es prácticamente fundamentos reales. Es prácticamente el 50% de cada. El 50% es una novela histórica. Y todos los personajes que se le está dando vida en esa novela son reales, son hechos que han sucedido y que están contrastados y que tienen documentación. Lo que tú no conoces exactamente es la conversación que tuviese cada persona y a eso le das vida tú como autor, ¿no? Y el otro 50% es la novela de ficción. Lo difícil o la idea genial es enlazar las dos cosas. Esa novela de ficción tiene una trama que es la que, aparte del conocimiento como novela histórica para la persona que quiera ser un poco más erudita o que quiera conocer en profundidad qué es lo que sucedió con ellos, es la que al público general, a la mayoría de todos los espectadores, seguro que les va a enganchar. Y esa es la que hace luego, a continuación, con el legado de la síndrome. Ahí no se abandona del todo a la novela histórica, hay algunas pinceladas. Óscar, cuando se habla de la Sábana Santa hay varias premisas de un neófito, de alguien que no sepa nada absolutamente, pero que la traiga, de un católico, un cristiano, un agnóstico, cualquier persona ha sido siempre atraído por la Sábana Santa. Y en principio la primera pregunta era si es el paño con el que se amortajó el cuerpo de Cristo, con el que se cubrió en el sepulcro el cuerpo de Cristo, si es real, si es verídico o es una ficción creada, y ahí están la ciencia, la religión, siempre, aunque para ser exacto, la religión siempre ha pretendido verificar de alguna manera los hechos. Es decir, si yo tengo el paño y se supone que es el paño con el que se cubrió el cuerpo de Cristo, yo los quiero saber de primera mano, no ocultar la verdad en ninguno de los momentos. Ha sido la propia Iglesia la que ha cedido el paño para sus posteriores estudios y las posteriores reflexiones. Entonces, esa es la primera cuestión, ¿es o no es real? Y después, si es real, estamos ante, sin duda alguna, la reliquia por excelencia de la cristiandad, del catolicismo, y una reliquia que está ahí, que demuestra, entre otras cosas, por lo que he podido yo leer y eso, es que todo el mundo afirma de el hombre de la Sindón, siempre hablan de el hombre de la Sábana Santa, la persona de la Sindón, nunca se refieren en ninguno de los estudios, prácticamente en ninguno de los estudios, a la palabra Cristo o Jesucristo. ¿Sí? Siempre hablan del hombre de la Sindón como algo real, con lo cual... Es que desde un punto de vista científico tú tienes que estar totalmente abstraído de esa idea. Si no, si tú vas con una meta, con un objetivo, si te vas a poner a estudiar algo con el fin de pretender demostrar si es o no es, lógicamente ya estás inducido hacia un camino y probablemente el estudio tenga problemas de metodología y llegues a una conclusión errónea. Entonces, no es ese el camino. Siempre tienes que coger y decir qué tengo aquí y analizo lo que tengo aquí. Respecto a si es real o no es real, yo te podría dar única y exclusivamente mi opinión personal. Hay gente muchísimo más erudita en el tema que sigue todavía debatiéndose entre si es o no es. Lo que sí tengo yo una convicción personal de que la Sábana Santa no es una falsificación. ¿Vale? ¿Por qué no puede ser una falsificación? Aparte de que ya está demostrado, aunque en su día hasta el arzobispo de Troyes comentaba que era una pintura y tal, y eso posteriormente se ha demostrado que no existe pigmento, que no existe direccionalidad, que es absolutamente imposible que haya ningún tipo de pintura. ¿Cómo se ha originado? Hay varias teorías, hay 2 o 3 teorías importantes. Tenemos un montonazo de pruebas científicas como la presencia de ese polen, el misterio de que a día de hoy, estamos en pleno siglo XXI, con toda la maquinaria, con el analizador VP8 que se utilizó, y esa figura tridimensional que aparece en la Sábana Santa. ¿Tridimensional qué quiere decir? Que tiene un volumen, en cierta forma sí, pero vamos a intentar explicarlo para que no se crea alguien cuando ve la Sábana Santa que tiene un relieve la figura en sí. No, la Sábana Santa lo que tiene es distintos niveles de intensidad
en la, no quiero utilizar la palabra ambientación porque no es, en la tonalidad que que se ha generado en torno a la imagen de ese hombre. Ese distinto nivel de intensidad depende de la distancia a la que se encontrara el cuerpo de la tela. Si tú pones, por ejemplo, cubres la cabeza de una persona y pones una tela sobre la cara de alguien, está claro que la nariz está en contacto directo, ¿no?, con esa tela, pero, por ejemplo, los laterales de la nariz no estarían en contacto. Claro, los pómulos no aparecerían. Los huecos de las cuencas de los ojos, hay determinadas zonas que no estarían en un contacto directo, que formarían parte de un hueco, a menos que tú lo aplastaras y aún así sería imposible plasmar el 100% del cuerpo de una manera perfecta. Y lo que sucede es que la Sábana Santa, como si tú hicieras una pintura, sabiendo que no puede serlo, que tiene distintos niveles de intensidad en ese tono, dependiendo de si está más cerca o más lejano en el contacto con el cuerpo. Eso te hace pensar que tampoco puede ser una reacción química, sino que la única explicación que tú le puedes encontrar es que se produzca un fenómeno de radiación interna desde dentro de un cuerpo que emane una energía calorífica muy grande y esa única hebra de hilo quede con esa marca que ha durado, pues estamos hablando de 2000 años, ¿no? Claro, eso para algunos explicaría una resurrección. Eso es, cómo se nos claro, prevé, eso podría, se nos advierte. lo que pasa es que no sabemos cómo se ha producido. Hoy por hoy sigue siendo absolutamente imposible, es decir, ni siquiera la podemos reproducir. Bueno, una resurrección o una traslación del cuerpo a otro lugar. El otro día se teletransportó, por lo visto, un electrón, una cosa así, salió en las noticias, ¿no? Pero hasta ahora un cuerpo ha sido imposible, ¿no? Tú podrías decir, bueno, esto podría ser una teoría científica de cómo se produce el fenómeno de la resurrección, pero ¿seríamos capaces de plagiarlo, de reproducirlo y de crear esta imagen en una tela de lino? No. En siglos atrás. No, ahora no se puede. ¿Por qué alguien en el siglo XIV, con la idea de falsificar una reliquia, que en su día tendría todo el sentido del mundo, puesto que atraía fieles, atraía peregrinos, y eso generaba dinero para las iglesias que tenían esas reliquias, era una forma de que esa orden prosperara, ¿no? Claro, tú no puedes coger y decir, alguien puede en el siglo XIV premeditar, que esto en el futuro alguien le va a hacer una fotografía y al mirar el negativo de esa fotografía va a descubrir que lo que tiene ahí es un negativo y que en el negativo de esa foto aparece el positivo, que luego se le va a pasar una maquinaria mucho más compleja. Es decir, ya no solamente un negativo, porque eso hablábamos de finales del siglo XIX, ahora estamos descubriendo que además ese negativo tiene propiedades tridimensionales, con lo cual es muchísimo más complejo, y tiene polen que son absolutamente microscópicos. Algunos de los polen no se ven ni al microscopio normal, sino al microscopio electrónico, necesita miles de aumentos. Para falsificar eso en el siglo XIV tú tienes que estar diciendo, en el siglo XXI alguien va a coger y va a someter esta reliquia a todas estas pruebas y tenemos que volverlos locos. Sería casi tan absurdo pensar que alguien tenga la capacidad de hacer eso, de intentar engañarnos 6 siglos después, como casi más fácil decir, pues es auténtica. Ahora, ¿auténtica de una persona? Por supuesto que sí. ¿De qué año? No estamos seguros. Tenemos pruebas contradictorias. Por un lado, archivos históricos que hayan ido enlazando, que parece que sí, y que es anterior. Por otro lado, una prueba científica, el carbono 14, que tiene alguna discrepancia y que no sabemos por qué no lo data, porque el carbono 14 no es una prueba que en sí falle. Y cómo vamos hilvanando todas esas teorías. Y luego entraríamos en sí, vale, llegamos a que es del siglo I, pero es de la época, es de Jesucristo en sí. Aunque lo datásemos de verdad, ¿no? Pues, y después ya la otra cuestión que nos queda, aunque ya decimos que es para hablar largo y tendido, es que precisamente todo el estudio de la Sábana Santa, aparte de demostrar lo que tú estabas comentando, muestra que la persona de la que estamos hablando ha sufrido una serie de torturas, ha sufrido una crucifixión, justamente como se relata en la Biblia, como se destaca en la Biblia, en torno a la figura de Jesucristo. Con lo cual el hombre de esa Sábana Santa muy probablemente haya sufrido la misma crucifixión, la misma tortura y el mismo episodio de maltrato que se relatan para los cristianos y para los católicos en esas escrituras.
Ahí nosotros podríamos decir, bueno, pues si llegamos a la conclusión de que es del siglo I, ¿vale? Está claro que tenemos la figura que se ha quedado impregnada de una persona que ha sido crucificada de verdad, porque la sangre que hay se ha verificado que es sangre auténtica, humana. Ahí se ha matado a una persona y se le ha crucificado y se le ha sometido a la misma tortura. Bien, flagelados y crucificados en tiempo de Roma, a montones, pero coronados con un casquete de espinas y atravesados con una lanzada, tenemos única y exclusivamente el conocimiento histórico de una única persona. Entonces, si esto no ha sido una falsificación deliberada, ahí se ha matado a una persona, ¿se ha intentado emular la misma muerte de Cristo? ¿Y cómo se ha quedado eso ahí? Yo no te puedo dar la respuesta porque eso pertenece al campo de la fe, ¿vale? Y cada uno, el que tenga realmente interés, lea la novela, y el que se quede corto, que empiece a leer estudios científicos respecto al tema. Pero lo que os puedo asegurar es que cuanto más estudiéis, más dudas tendréis sobre, porque hay gente que va con una predisposición. No, esto es falso. Además ya se demostró, lo demostró el carbono 14. O ya lo publicó tal periódico y ya incluso sacaron esos archivos del arzobispo de Troyes, que No, cuanto más profundizas llegas a la conclusión de que es más complicado determinar si realmente es auténtico y la única, desde un punto de vista científico, por supuesto, la única solución que tú tienes es decir, no lo puedo demostrar, ni que sea, ni que no sea. Lo que yo tengo aquí es una incoherencia, es un enigma que no se puede resolver y ahora, a partir de ahí, de ese enigma, pues es como el propio Dios, ¿creo en él o no creo en él? Óscar, para finalizar, ¿qué piensa, cuál es el recorrido de la Sábana Santa? ¿Qué piensa que será lo próximo que se haga en torno, desde un punto de vista científico, en torno a la Sábana Santa, para ampliarnos esas demostraciones o no? Es que la Iglesia es reticente a hacer pruebas con la Sábana Santa, como tú has dicho antes, sí ha querido conocer, pero ten en cuenta que aparte de que la manipulación en sí, que no es algo que beneficie a una tela de 2000 años, la prueba del carbono 14 supuso cortar un trozo de la tela, más o menos de esta longitud, partirlo en tres y mandarlo a otros laboratorios, con lo cual ese trozo de tela, al analizarlo, queda deshecho para siempre, se destruye. La Iglesia no está dispuesta como tal a que para cada prueba científica, cada vez que tengamos un mecanismo de datación, de estudio y tal, tú puedas coger y destruir una parte de la Sábana Santa, porque dentro de X años no tendremos reliquia a la cual echar mano para poderla analizar. Y como mucho tú podrás decir, vale, ya he llegado a la conclusión de que el carbono 14 está equivocada, de que es del siglo I, no hay duda. Ya hemos llegado a la conclusión de que esto es la figura de un cuerpo de una persona, de que ha sido crucificada, coronada de espinas y se le ha dado una lanzada. Ya está. La ciencia se va a quedar ahí. Y nosotros, desgraciadamente, nos tendremos que quedar aquí, puesto que podríamos estar hablando mucho, porque el tema es apasionante. Y si quieren indagar y llegar a más, pues tanto la Sindone, el trayecto de un destino, como el legado de la Sindone de Óscar Recio Callejón, les ofrecerá una oportunidad de visionar más allá de lo que es el estudio científico y adentrarse en una novela realizada por un malagueño que ha puesto de manifiesto que la Sábana Santa también ha pasado por Málaga en estas páginas. Así pues, Óscar, muchas gracias por estar hoy con nosotros y a seguir, que parece ser que esto continuará. Gracias, Paco. Y nosotros nos vemos el próximo lunes con mucha más cultura, mucho más patrimonio, porque esta sí que es nuestra tradición, saber muchas más cosas de Málaga. Hasta el próximo lunes. La Asociación de Remo Tradicional patrocina este programa. Bonisilla patrocina este programa. Pollo San Juan patrocina este programa.